Pues bueno, mis queridos amigos, el tema de hoy es un tema profundo, es un tema que nos da mucho que pensar. Le voy a decir por qué. En la historia de cada ser humano, todos somos totalmente diferentes, muchas veces se van dando situaciones, actuaciones que podemos ser conscientes o podemos no ser conscientes. Simplemente se van dando, van apareciendo por un motivo o por el otro. El día de hoy es este tema precisamente los hijos padres. No es que qué padres son mis hijos, no, no es ese calificativo, sino cuando el hijo sabe, ve, siente, intuye que algo no anda bien y que entonces él, la criatura, niño o niña, tiene que tomar el papel que sus padres omiten, que sus padres no van a ejercer bien. Este fenómeno, el de los hijos padres, se da muchísimo, ¿verdad? En los países latinos, sobre todo, los que yo conozco, evidentemente, cuando los padres empiezan a envejecer y los hijos ya son adultos, ¿no? Algo sucede como que yo me pregunto, los padres se chequean, quieren protección y los hijos toman ese papel. Regañan a los papás, mandan a los papás, ¿no? Les dicen a los papás qué hacer, les preguntan si ya fueron o no al médico y le puedo asegurar que la gran mayoría no se da cuenta que está invirtiendo los papeles. Y eso hace, oiga lo que le voy a decir, que si su padre ya mayor se vaya haciendo un anciano más dependiente cada vez más por este jueguito oculto que es inconsciente, con ganas de ayudar a mis padres, de agradecer todo lo que hicieron por mí, pero no me doy cuenta, me estoy convirtiendo en padre, a veces hasta en padrastro, ¿no? Le mete una santa regañiza al papá que para qué le cuento, o a la mamá igual, ¿no? Esto es muy común, ¿no? En determinadas circunstancias. Los hijos se convierten en los padres y los padres en los hijos, ¿sí? Sin duda, esto va a marcar fuertemente la vida de los hijos, sobre todo si este fenómeno se da cuando los niños son más pequeños o adolescentes, ¿no? Estos niños obedientes, atentos, con un gran sentido de responsabilidad, ¿ok? La verdad, nosotros le llamamos una infancia robada, tal cual, una infancia robada, ¿no? Y esto va a causar y va a provenir de heridas emocionales que muchas veces van a ser limitantes para el desarrollo de un niño. Y limitantes, muy limitantes, en la elección de pareja. Claro, ¿no? O sea, van a dañar a sus propios hijos, padres que les está costando mucho trabajo ser padres. Realmente en psicología, a esto nosotros le llamamos parentificación. Pero si yo le hubiera dicho, oiga, vamos a hablar de parentificación, ya salió esta con su palabra dominguera, nadie va a querer oír de qué se trata. Para mí es mucho más fácil utilizar este término, ¿no? Hijos padres. Hijos que tuvieron que actuar como padres. ¿Ok? Este fenómeno tan común, sobre todo en las familias disfuncionales. Ahora, altísimos números hablan de familias disfuncionales. O sea, muchísimas familias son disfuncionales. Este proceso es inconsciente, donde los padres empiezan a actuar realmente como niños y los niños como padres, ¿no?
los niños, entonces, al ver todo esto, tienen que ir madurando más aprisa. Existe en este fenómeno una ausencia de barreras generacionales. Y esto va a hacer que provoque la distorsión en los niños cuando los padres no son capaces de ser legítimamente padres. Legítimamente, es decir, un padre tiene que tener en la cabeza que él es la autoridad, que él es el que protege, que él es el que busca el techo y la comida, que él es el que encuentra la escuela y manda al hijo, que él es el que habla con los profesores, que él es el que saca adelante a sus criaturas y no al revés, ¿sí? Este mecanismo es inconsciente, es cierto, pero los niños desde pequeños se vuelven adultos y van aceptando estas situaciones sin darse cuenta que ellos toman, ahora sí, el papel que no les corresponde, ¿no? Yo tengo varias pacientes que vivieron esta situación de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El papá no quería ir a trabajar porque el jefe le hablaba muy feo. Entonces, el jovencito, ¿no? De 16 años, toma el caso en sus manos y va a hablar con el jefe del papá para que por favor se porte buena onda con su papá. Y así yo le puedo nombrar muchas escenas de este joven que él era el mejor portado de los hermanos. Él sacaba adelante a la familia. Él, ya no les cuento, de verdad, el jefe del papá lo que no le dijo al chamaco. O sea, desde que entró el chamaco, vengo a hablar por mi papá para que lo trate bien. El jefe se puso fúrico. Dijo, tienes tan poco padre que ni siquiera él puede venir a hablar por él mismo, si no manda a su hijo a que lo haga. El hijo, a partir de ese momento, tomó a cargo prácticamente a la familia y empezó a trabajar porque tanto el padre como la madre invirtieron los papeles. Fue muy cómodo quizás para ellos, ¿verdad? Convertirse en los hijos de su hijo y que su hijo tomara la rienda de la casa, ¿no? Es algo que pudiéramos pensar a lo mejor un día, en un momento dado, la madre está súper enferma, va al hospital y el niño pues tiene que convertirse en adulto muy aprisa. Pero no, en términos generales, las circunstancias son normales. En una familia donde bien podrían los padres haber sacado a los hijos. ¿Qué llevó esto? A que este chavo creció sin infancia, añorando tener padres, porque no tenía padres. Tenía unos hijos muy adultos que él cuidaba, añorando que lo quisieran, siendo un hijo bueno, nunca daba problemas, siempre porque añoraba que lo amaran, añoraba que lo quisieran, ¿ok? Y esto, ¿verdad? Que pudiera ser algo que dijéramos, wow, qué madurez de chamaco. Yo diría, wow, qué tristeza de papás, qué tristeza de papás, porque no ejercieron su derecho y obligación que los conllevaba a ser padres desde el momento en que gestaron a su criatura, a su hijo, ¿sí? Es una trampa mental brutal, ¿no? Que se lleva de calle a todos los que tienen que ver con este asunto. O sea, los niños pierden su infancia por estar cuidando a sus papás, ¿no? Tenía yo otra paciente
que era terrible porque su mamá era alcohólica, pero alcohólica de buró, alcohólica de que se la ponía todos los días desde muy temprano. Ella llegaba a las 2 de la tarde a su casa y ya la encontraba, ¿verdad? Metida en el closet, dormida. Y ella sabía por qué se metía en el closet, porque si llegaba el marido, o sea, el papá de la chamaca, ¿verdad? Y veía a la señora tomada, pues se armaba el San Quintín y le daba y bueno, era una cuestión. La hija, entonces, armaba historietas completas todos los días para que el papá no buscara a la mamá, la escondía, le inventaba, le ponía enfermedades. O sea, desde muy chiquita la niña tuvo que cubrir a su madre alcohólica. Pregúnteme usted cómo eligió marido y cómo le fue, porque curiosamente eligió a un hombre que tomaba muchísimo, muchísimo. Y su matrimonio se fue al fracaso casi, casi a la tercera semana, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía elegir cuando no tiene un cómo elegir. No pudo ver cómo era la mejor manera de elegir una pareja, porque nunca fue niña y vivió en una situación que le llamamos ficticia, no real, y obviamente viviendo en un show que no es real, ella se ingenia para auténticamente echar a perder su vida, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, ¿ok? Entonces, los niños van a encargarse de satisfacer las necesidades físicas y emocionales de sus padres. Los padres, inconscientemente si usted quiere, se acomodan deliciosamente en esta situación. ¿Y por qué digo deliciosamente? Pues imagínese, usted trae unos hijos al mundo, ya es una bronca, no, que tiene que enfrentar. Usted los trae, los tiene que alimentar, los tiene que crecer, pero sobre todo los tiene que educar y sobre todo los tiene que hacer sentir amados. Estos padres privan a estos niños de casi todo. Sí hay una crianza hasta determinada edad, ¿no? Pero simplemente hoy me contaba una señora, ¿no? Que vivió el hecho de que su madre auténticamente no la vio. La crió, sí, le dio de comer, sí, la mandó a la escuela, sí, pero la hija resolvía todos los pendientes de la casa, absolutamente todos los pendientes. Ella hablaba con los maestros de sus hermanos, ella llevaba a los hermanos a la escuela, llevándolos un año. Ella lavaba la ropa, ella sacaba la casa a muy temprana edad. Ella me contaba que tenía 7 años y se hizo cargo completo y total de su hermano recién nacido, al que le llevaba 7 años. Ella era prácticamente su mamá. Y hasta la fecha el hermano le dice mamá en lugar de decirle hermana o por su nombre. O sea, esta niña pues no vivió una niñez que digamos, ni muy cerca de esto, ¿no? Pudiéramos pensar, oigan, los padres tienen un trastorno mental, pues, ¿qué le podría yo decir? No podría ser una afirmación, pero tampoco una negación. Cuando se destruye mucho la familia porque no hay tutores responsables. Porque muchas veces los niños tienen que firmar su propia boleta de calificaciones porque auténticamente los papás pues no lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿no? Bueno, a mí me causa un dolor inmenso saber que esto existe, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver que hay algunas variedades. Por ejemplo, la emocional, ¿no? Cuando los padres esperan que sus hijos los tranquilicen, les echen porras, ¿no? Emocionalmente hablando, ellos sean los encargados de mantenerlos a flote. O es que hijo, estoy muy deprimida. O es que hija, ¿por qué no me has venido a ver? Yo así no puedo. O sea, échame porras. Los hijos siempre tienen que procurar a sus padres. Es una obligación moral. Pero una cosa es procurar a sus padres, verlos, apoyarlos, ayudarlos. Y otra cosa es que los padres desarrollen toda su carencia emocional y se le exijan a los hijos. Otra manera que podemos encontrar de esto es una manera física, ¿verdad? En donde los niños se hacen cargo de las necesidades domésticas, de la economía, de todo lo que es físico. Por ejemplo, los niños se encargan de preparar la comida, ¿no? Otro hermano se encarga de limpiar la casa. Los papás, muy bien, gracias. ¿Y usted? Tal cual. Los papás, pues se hacen chiquitos, ¿no? Yo no puedo con el trabajo, yo ya los alimenté 6 años, ya, ahora ustedes síganle, ¿no? Entonces, esta situación física es perjudicial para los niños porque los niños son niños y los niños tienen que asumir el rol de niños, no de adultos, no de adultos. Una cosa es darle responsabilidades a mi niño y otra cosa es que mi niño ocupa mi lugar y él se encarga de mis obligaciones. Eso es lo terrible y lo dramático, ¿no? Y se juega una dinámica impresionantemente enferma, dañina, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es tan grave este asunto que auténticamente los papás se la pueden pasar acostados, viendo tele, ¿no? Cosas muy graves. Una cosa es, yo le pido un consejo a mi hijo adulto, porque además es un consejo económico y él es economista. Ok, eso está lógico, ¿no? Es lógico que un padre se enoja si su hijo no ayuda en casa. Es lógico, porque tiene que ayudar. Pero de ahí a que el niño se encargue de la casa y los padres, muy bien, gracias, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando el niño tiene que cuidar a un padre que se intoxica, que con alcohol, con droga, con lo que sea, no le toca. O lo peor, ahí le va una de las cosas que auténticamente destrozan la psique del niño, cuando un niño tiene que guardar el secreto de sus padres. Ejemplo, la infidelidad. El chavito fue el que descubrió al padre, ajá, a la madre, y la madre y el padre cínicamente todavía le piden, y tú tienes que guardar el secreto porque tu papá o tu mamá son capaces de, y tú no vas a echar a perder a la familia porque si tú lo sabes, claro. O niños que son mediadores, no se peleen, por favor, a ver, tu papá, dile, tu mamá, no. Un niño no le toca este papel, ¿no? O cuando la madre, ¿verdad?, le recrimina al niño, es que te sales, juegas con tus amigos y lo reprime en todo. Lo reprime en todo, ¿no? Hijo, tú tenías que cuidarme. Tú naciste para estar conmigo. Tú naciste para ver mis problemas, ¿no? O sea, no podemos cargar esto. Y fíjese bien, encuentre usted la razón por la cual algunos o muchos padres actúan de esta manera. Y usted va a encontrar como respuesta que muchísimas veces no se es consciente de esta situación.
se va dando y el niño va tomando situaciones que nunca debió haber tomado, que nunca debió haber actuado de esa manera, porque se vio en la necesidad, porque sus padres no cumplían con lo que tenían que cumplir, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a meditar mucho en cómo estamos nosotros, qué hemos vivido y por caridad que esto no se repita con las nuevas generaciones. El niño tiene derecho a vivir una niñez feliz.